Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver los conceptos de perímetro y área de figuras planas. Empezamos con el concepto de perímetro. Esta es una definición muy simple pero completa a su vez de lo que es el perímetro. Dice que el perímetro es la medida del contorno de una figura, ¿verdad? Básicamente es, si tuviésemos una figura plana, es como medir el borde de esta figura. A eso se refiere en palabras simples. Vamos a empezar ya con un ejemplo. Pueden ver que tenemos un rectángulo, el cual tiene lados de 5 metros y de 3 metros. Si yo pienso en el perímetro, simplemente bastaría con medir sus cuatro lados y sumarlos. A eso se refiere la definición, cuando dice la medida de todo su contorno. Simplemente poder medirlo de alguna manera. Cuando tenemos lados rectos, es bastante simple de hacer. Entonces el perímetro de esta figura, si uno no quiere repetir los lados iguales, también puede escribirse como dos veces los lados de 3 metros y dos veces los lados de 5 metros. Eso sumado. Cualquiera de las dos maneras está bien. En cualquiera de los dos casos, el perímetro de este ejemplo será de 16 metros. A veces pasa que uno, en lugar de poner 2 por 3 o 2 por 5, suma los cuatro lados. Es indistinto. Da lo mismo y tampoco es que de una manera u otra es más simple, es más fácil. Vamos ahora con el otro concepto, que es un poquito más complicado, el concepto del área. Según la definición, el área de una superficie es la medida del espacio que encierran sus límites. En palabras fáciles, si yo pienso en una figura plana, el área es la medida de lo que encierran los bordes, lo de adentro, digamos, en palabras simples. Lo que acabo de hacer en este rectángulo es dividirlo en pequeños cuadrados, ¿verdad? Pero no en cualquier tipo de cuadrado. Lo dividí en cuadrados de 1 metro de lado por 1 metro de alto. Este cuadrado de 1 metro por 1 metro es lo que llamamos en matemática el metro cuadrado. No es otra cosa que una unidad de superficie. Así como para medir longitudes tenemos los centímetros, metros, kilómetros en otros casos, esas son unidades de longitud. Para el tema del área lo que vamos a tener es unidades de superficie, que no son otra cosa que cuadrados imaginarios que tienen una unidad de longitud a cada lado. Como en este ejemplo tengo un rectángulo en metros, elegí un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Y determinar el área es ver cuántas veces cabe este cuadrado imaginario dentro de la figura en cuestión. En este caso es obvio que estos pequeños cuadrados de 1 metro por 1 metro entran exactamente 15 veces. Entonces decimos que este rectángulo tiene un área de 15 metros cuadrados. Si yo pusiera de estos cuadrados de 1 metro por 1 metro uno al lado del otro, pueden ver que entran 15 de ellos. Eso quiere decir eh, que el área mida 15 metros cuadrados. Pero bueno, uno no puede andar dividiendo una figura en cuadrados a cada rato. Es impráctico. Entonces nos damos cuenta que también surge esta medida simplemente de multiplicar la cantidad de columnas por la cantidad de filas. Con este simple razonamiento, los matemáticos se dieron cuenta que multiplicando esas dos dimensiones siempre llegan al mismo resultado del área en un rectángulo. Ahora, para resumir esto que acabamos de decir, vamos a llamarle a la medida de abajo la base del rectángulo y a la medida, digamos, vertical, la altura. Entonces lo que acabamos de ver con este ejemplo lo vamos a generalizar con estos dos datos, digamos. Por un lado el perímetro, que se puede escribir como dos veces la base más dos veces la altura. Repito, si alguien en lugar de utilizar esta opción de multiplicar dos veces la base y dos veces la altura, simplemente suma todos los lados, va a dar lo mismo, no va a estar mal. Y el área, su fórmula sería simplemente multiplicar la base por la altura. Estas son las dos fórmulas que nos interesan cuando hablamos de un rectángulo, ¿verdad?
Ahora vamos a cambiar de figuras. Vamos a ver el triángulo. También para el triángulo necesitamos las medidas de la base y la altura. El área de un triángulo se calcula con la siguiente fórmula. Multiplicaremos la base por la altura y el resultado de esta multiplicación lo dividiremos por 2. Es un poco parecido al rectángulo, se le agrega que hay que dividirlo por 2 una vez que multipliquemos. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Tengo este triángulo que inventé y primero voy a calcular el perímetro. Como tiene 3 lados, simplemente los sumaré. Observen que coloqué el de 7 centímetros, que sería la base, y los otros dos lados de 6 centímetros y de 4,5 centímetros. Y los 4 centímetros que ven aquí no los coloqué porque no es parte del perímetro. Es un error muy común que un estudiante ve los 4 números y ya quiere sumar todo lo que hay. No, si no es parte del contorno, no es parte del perímetro. Simplemente sumo esto y me queda que el perímetro de esta figura es 17,5 centímetros. Vamos a lo interesante ahora, a utilizar esta fórmula de área que les presenté, base por altura dividido 2. Si yo reemplazo en esa fórmula los datos, quedaría la base, que es 7 centímetros, por la altura, que esta vez sí utilizo el 4 centímetros. Todo eso dividido 2. Entonces 7 por 4 es 28 y 28 dividido 2 me queda 14 centímetros cuadrados. Y fíjense que en el cálculo tengo centímetros y una segunda vez centímetros. Al multiplicarse ambas unidades, de allí nace lo que llamamos el centímetro cuadrado. Recordarán que en el ejemplo anterior del rectángulo me quedaban metros cuadrados, pero mucho no lo toqué en el cálculo. Es como que les expliqué qué quería decir el metro cuadrado, que son cuadrados imaginarios y que uno ve cuántas veces caben. Aquí vemos que en este triángulo caberían 14 centímetros cuadrados, 14 cuadrados imaginarios de 1 centímetro por 1 centímetro, pero que a su vez a la hora de calcular, el centímetro cuadrado también aparece al multiplicar dos veces la misma unidad, la unidad por sí mismo, que es la definición del cuadrado, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a usar siempre que tengamos un triángulo. Vamos ahora con el círculo, que es la otra figura que yo quería ver. Vimos el rectángulo, vimos el triángulo y voy a terminar con el círculo. El círculo, como no es una figura compuesta por lados rectos, no basta con sumar sus lados, porque es como si tuviese un solo lado redondeado. Entonces tiene una fórmula para el perímetro. La fórmula que ven acá dice 2 por pi por radio. Esta letra, que es la letra pi, es un valor decimal infinito, que tiene infinitos números después de la coma, y en secundario siempre usamos una aproximación, usamos el 3,14. Podríamos usar más decimales, a veces 3,1416 se suele usar, pero con 3,14 nos va a servir a nosotros. Siempre que vean esa letra, la letra pi, quiere decir que tenemos que usar el número 3,14. Entonces esta es la fórmula para el perímetro de cualquier círculo. Y para el área, la fórmula es otra vez el número pi, es decir, el 3,14, por el radio elevado al cuadrado. Bien, pueden ver que en ambas fórmulas aparece pi, en ambas fórmulas aparece el radio. La diferencia es que en una fórmula multiplico por el número 2 y en otra fórmula elevo el radio al cuadrado. Ya veamos un ejemplo. Tengo un círculo cuyo radio es de 8 metros, ¿verdad? La medida desde el centro hasta el borde. Entonces primero voy con su perímetro. Vean que ya puse en lugar de la letra pi el 3,14 y en lugar del radio los 8 metros. También coloqué el 2, que siempre está en la fórmula del perímetro. Bueno, simplemente multiplicamos esto con la calculadora y el resultado es que el perímetro de este círculo es de 50,24 metros. Luego el área, otra vez el número pi por el radio elevado al cuadrado,
Noten que tomé la precaución de colocar los 8 metros entre paréntesis para aclarar que elevo todo al cuadrado, no solo el número, sino también su unidad. Si quieren hacer esto por partes, lo primero que hay que hacer es resolver la potencia y recién después multiplicaremos lo que dé por 3,14. Si lo hiciera por partes quedaría 3,14 por el resultado de 8 al cuadrado, que es 64, 8 por 8 es 64, y acá otra vez aparece el cuadrado en la unidad, porque como yo estoy haciendo 8 metros por 8 metros, también se multiplica metro por metro, y de ahí queda metro cuadrado. Multiplico y me queda como resultado final que este círculo tiene un área de 200,96 metros cuadrados. Esta va a ser entonces las dos fórmulas que vamos a usar para el círculo. Recuerden nunca olvidarse de este número, el número pi, que usamos como aproximación 3,14. Que si uno quiere saber qué significa este número, lo que sabemos es que es la cantidad de veces que entra el diámetro en el círculo, en la circunferencia, digamos. Recuerden que el diámetro es simplemente el doble del radio. Es una línea que pasa por el centro de borde a borde. No quiero perder mucho tiempo con eso porque no es tan importante para el cálculo. Ya vimos entonces las tres figuras que considero no solo más simples, sino más comunes de ver en la vida real, el rectángulo, el triángulo y un círculo. Vimos un ejemplo de cada uno, pero también quiero ver algunos ejemplos compuestos, digamos, de figuras compuestas. Veamos. Voy a colocar por un lado las fórmulas para tenerlas a mano. Son las mismas que fuimos viendo, ¿ven? Rectángulo base por altura, triángulo base por altura dio 2 y las fórmulas del círculo. Y esta es una figura compuesta que quiero que veamos. Casi siempre me dicen es similar a una casa porque ven la parte triangular arriba, pero si bien no es una figura de las que vimos, sí puede pensarse como dos figuras que acabamos de ver compuestas, unidas, digamos, que es un rectángulo debajo y un triángulo arriba. Si quiero empezar con el perímetro, bueno, simplemente sumo todos los lados. Tengo un lado de 11 centímetros, tengo dos lados de 8 centímetros y pueden ver que tengo dos lados de 9 centímetros. Todos aquí sumados. ¿Qué pasa a veces? A veces calculan el perímetro de cada figura por separado, del rectángulo por separado y del triángulo por separado. Y allí estarían calculando el perímetro de cada figura por separado, pero no quiere decir que sea el perímetro de toda la figura, porque el perímetro de esta figura es su contorno, es la medida de su contorno, y su contorno está formado por 5 lados. Esos son los 5 lados que yo sumé. Si calculara por separado, por ejemplo aquí, el perímetro del rectángulo y del triángulo, sumaría este lado que no es parte del contorno dos veces. Y eso no sería correcto. Bueno, sumando esto, me queda un perímetro de 45 centímetros. Vamos con el área. Ahora para el caso del área, allí sí habría que calcular el área de cada figura por separado y como están unidas, pues sumarlo. Lo que suelo hacer y aconsejo es armar esto en un solo cálculo, ¿verdad? Pueden ver que en la primera parte puse 11 centímetros por 8 centímetros, que es la fórmula del rectángulo, base por altura, 11 por 8. Y allí mismo, para no hacerlo por separado y después sumar los resultados, coloqué la fórmula del área del triángulo. El área del triángulo, que era base por altura, dividido 2. La base del triángulo va a ser la misma que el rectángulo, de allí los 11 centímetros, y su altura los 7 centímetros. ¿Verdad? 11 por 7 dividido 2. Y esto es lo que paso a resolver. Primero resuelvo cada apartado, 11 por 8, 88 centímetros cuadrados, 11 por 7, 77 dividido 2, 38,5 centímetros cuadrados, y recién ahora sumo ambos resultados en el mismo cálculo combinado, digamos. El área total de esta figura es de 126,5 centímetros cuadrados. Insisto, ¿podrían calcular el área de cada una por separado y después sumarlo? Sí, podrían, pero considero que esto es más prolijo y es más claro para
un futuro lector, ¿verdad? Si ustedes le tienen que enseñar su trabajo a alguien, va a ser más claro que tener varios cálculos separados y que en algún lugar se juntan. Y tengo acá una figura combinada de dos figuras unidas, como les dije, pero también podría tener una figura combinada donde hay una figura dentro de otra. Si yo quisiera aquí el perímetro de esta figura, simplemente calculo el perímetro con la fórmula del círculo. ¿Ven? Porque el rectángulo, al no estar en el contorno, al no ser parte del contorno de la figura, no me interesa, no ayuda al perímetro. El contorno de la figura es simplemente el círculo, así que solamente utilizo la fórmula de perímetro del círculo. 2 por el número pi, que es 3,14, por el radio, que es 22. Resolvemos esto y sabemos que el perímetro de este círculo y de la figura en general es de 138,16 metros. Ahora vamos a lo interesante. Si yo quiero el área que veo de color naranja, claramente no es que yo tengo que sumar ambas áreas, la del círculo y la del rectángulo. Porque pueden ver que es como si el rectángulo, como si alguien viniese y me hubiese quitado un rectángulo. Entonces, en lugar de sumar, como en el caso anterior, yo deberé restar al área del círculo el área del rectángulo. Quedaría algo así. En el primer término, la fórmula del círculo, pi por radio al cuadrado, el radio es 22 metros, pi es 3,14 como siempre, el área del círculo. Y pueden ver que en lugar de sumar, esta vez le resto el área del rectángulo. La fórmula del rectángulo es base por altura, y allí que puse 24 metros por 30 metros. Y entonces en un solo cálculo tengo la resta de ambas áreas, no necesito hacerlo por separado y después juntarlo como dije antes. La diferencia del ejemplo anterior es que las resto en lugar de sumarlas. Bien, resuelvo primero cada término. Pueden ver que ya dan números más grandes porque utilicé valores un poco más grandes, pero lo resuelven con calculadora, de eso no hay problema. Y finalmente resto estos resultados y me queda que el área, digamos, de color naranja es de 799,76 metros cuadrados. Bueno, esto es todo por este video. Pude ver las tres figuras que me interesaban, las más simples diría yo y más comunes de ver. Vimos un ejemplo para cada una y también pudimos ver un par de ejemplos de figuras combinadas que yo le suelo llamar. Espero en otro próximo video poder ver algunas otras figuras más complejas y quizá algunos problemas también de aplicación. Espero que haya sido de claridad lo que vieron y que les sea de utilidad. Nos vemos la próxima.